Bien, buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy comenzamos nuestra primera sesión de la asignatura Tecnología de la Información y la Sociedad. En nuestro primer tema estaremos viendo una introducción a la tecnología de la información. Primero, pues vamos a tratar de ir definiendo algunos conceptos, ¿verdad? Pero podemos decir que los conceptos de sistema sustentan el campo de los sistemas de información. Los conceptos genéricos de sistema se aplican a empresas comerciales y a los componentes y a las actividades de los sistemas de información. Ahí accedió la profesora también ahorita a la clase, ¿verdad? La comprensión de los conceptos del sistema le ayudarán a entender muchos otros conceptos en la tecnología, las aplicaciones, el desarrollo y la gerencia de sistemas de información. Por ejemplo, estos conceptos le ayudarán a ustedes a entender que las redes de computadoras son sistemas de componentes de procesamiento de información, que los usos empresariales de las redes de computadoras son en realidad sistemas interconectados de información empresarial, que el desarrollo de manera de utilizar las redes de computadoras en las empresas incluye el diseño de los componentes básicos de los sistemas de información, que la gerencia de la tecnología de la información hace énfasis en la calidad, el valor comercial y la seguridad de los sistemas de información de una organización. Este tipo de comprensión le servirá para ser un mejor usuario, promotor y gerente de sistemas de información. Pero bueno, definamos entonces qué es la información. En términos generales, nosotros hablamos de la información como un conjunto de datos que están organizados y que tienen significado. De esta manera, si tomamos datos por separado, no tendrían un significado, mientras que si los agrupamos en forma organizada, aquí sí tendríamos un significado. Podríamos poner un ejemplo. Si yo le diría a Carlos, los números 2 o el número 0 o el 0 y el 7, no significaría nada. Pero si yo eso lo organizo de forma organizada y digo que esto sería el 2007 o que vamos a buscar una información que pasó en el año 2007, esto sí ya tendría un significado. Por lo tanto, la información es un elemento fundamental en el proceso de la comunicación, ya que tiene un significado para quien la recibe, para quien la va a comprender. Si comparte el mismo código que quien lo envía, esto no solo va a ocurrir en un proceso social, sino también va a ocurrir en el mundo de la informática. Esto viene desde los siglos pasados. Recordemos que el avance tecnológico vino a la par de la informática y que actualmente, ¿verdad?, existe una verdadera revolución concebida especialmente por la globalización y el Internet. Un proceso y un sistema de comunicación que evitan la existencia de barreras entre la confluencia de la información desde un punto al otro del planeta. Ya eso nosotros lo hemos visto ya en partes prácticas, en las opciones del Internet, cuando hacemos búsqueda, utilizamos a nuestro, ¿verdad?, flamante Google, o nos vamos a Wikipedia a hacer una investigación, ¿verdad? O encontramos algún dato en alguna universidad que está en el extranjero, la cual nos permite a nosotros obtener alguna información.
Por eso podemos decir que en cuanto al universo de la computadora, la información es un factor fundamental que se representa a través de símbolos, específicamente en forma de datos binarios. Ya conocemos el lenguaje ensamblador, el lenguaje de máquina, estamos hablando de 0 y estamos hablando de 1. Cuando usted escribe en el teclado, usted escribe en número arábigo, que son los que nosotros conocemos, que están agrupados en grupos de 10, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos un dato y la computadora lo que va a hacer es agarrar ese dato y convertirlo en lenguaje de máquina, en 0 y 1. Para nosotros es muy fácil escribir el número 10, por ejemplo. Pero cuando usted lo escribe en el teclado, lo que la máquina está traduciendo es el 1, luego el 0, luego el 1, luego el 0. ¿Verdad? Es decir, estos 4 datos o estos 4 bits que yo tengo aquí están conformando el número 10. Porque así es como trabaja la máquina. Dentro de eso está ocurriendo un sinnúmero de procesos a nivel interno, a nivel de electrónica, perdón, a nivel de circuitos digitales, ¿verdad? Es decir, vamos a agarrar a través de compuertas lógicas y vamos a almacenar en un módulo que llamamos memoria estos datos de 0 y 1. Para que esto pueda ocurrir, es necesario entonces, Dani se está conectando ahorita, para que esto pueda ocurrir, es necesario entonces que tengamos en la computadora alguien que logre tomar esos datos y poderlos traducir al lenguaje de máquina. Y a esto le estamos llamando nosotros sistema operativo. Es decir, él se va a encargar de traducir todas las instrucciones del lenguaje del usuario al lenguaje de máquina. Y de esa misma manera, pues va a estar trabajando todo nuestro proceso. Por eso podríamos decir, pues hablamos de datos binarios, ¿verdad? Asimismo, es aquello que maneja un sistema, tanto de entrada como el proceso o el resultado de la operación, pudiendo ser la misma en la entrada y en la salida, en cuyo caso sería el sistema un flujo de información. O de manera diferente, nos referimos a sistemas de tratamiento de la información. En las otras clases que ustedes ven o han visto, pues ya han visto cómo trabaja el proceso de la información. Es decir, vamos a tener un lugar donde un sistema de entrada de datos, un sistema de procesamiento y un sistema de salida. De esta manera, como van a estar trabajando todos los recursos de la información para estar siendo almacenados. Cuando hablamos entonces de la información, estamos hablando de los datos, ¿verdad? Estamos hablando de manera general de un significado conceptual de la información. Aquí pues estamos generando una dualidad. Al ser un proceso de la comunicación, se interpreta, ¿verdad?, como la solicitud y entregar información de manera completa. Entre los recursos de los sistemas de información vamos a tener a los recursos humanos. Las personas se requieren para la operación de todos los sistemas de información. Estos recursos humanos incluyen usuarios finales y especialistas en sí. Los usuarios finales, también llamados usuarios o clientes, son personas que utilizan un sistema de información o la información que éste genera. Pueden ser contadores, pueden ser vendedores, pueden ser ingenieros, empleados de oficina, clientes o gerentes. La mayoría de nosotros somos usuarios finales de sistemas de información. Los otros recursos humanos son los especialistas en sí.
son personas que desarrollan y operan sistemas de información, analistas de sistemas, programadores, operadores de computadoras y otro personal de sistemas de información gerencial y técnicos de oficina. Es decir, podemos resumir que los analistas de sistemas diseñan sistemas de información con base a los requerimientos de la información de los usuarios finales. Los programadores preparan programas de computadora con base en las especificaciones de los analistas de sistemas y los operadores de computadora operan sistemas computacionales grandes. Es decir, en esta etapa nosotros estamos ya definiendo en este recurso primero cómo es que estamos diferenciando los diversos recursos humanos que tenemos. Nosotros caeríamos en la parte del análisis, en la parte de desarrollo de software para poder trabajar. El siguiente recurso, pues nosotros lo conocemos. Vamos a hablar del recurso del hardware. Es decir, vamos a hablar de los elementos físicos de nuestra computadora. Acá van a incluir todos los dispositivos físicos que nosotros conocemos. Ahí hablamos entonces de quién, del teclado, ahí hablamos del mouse, ahí hablamos de nuestro disco duro, hablamos de nuestra memoria RAM, hablamos de todos los elementos que se necesita para tener una computadora personal, ¿no? Es decir, aquí vamos a agrupar en el recurso de hardware todos los medios que van a ser tangibles para poder trabajar, ¿no? Desde el momento en que se graban los datos, hojas de papel donde se van a imprimir, dispositivos donde vamos a almacenar toda esta información. Nosotros hablamos de dispositivos de almacenamiento como el disco duro, sino que ya estamos hablando de servidores, ¿verdad? Donde vamos a tener nuestro sistema, donde vamos a almacenar toda nuestra información, o incluso en las nubes, donde vamos a estar trabajando hoy en día. Entonces aquí hablamos de los sistemas del computador, que está compuesto o se compone de unidades de procesamiento central, como es el microprocesador, todos los periféricos interconectados entre sí. Hablamos de máquinas de grandes dimensiones o máquinas de pequeñas dimensiones, ¿verdad? Hablamos también de los recursos de los periféricos del computador. Para introducir los datos del sistema, pues vamos a utilizar el teclado, el mouse. Para visualizar los datos con los que estamos trabajando, vamos a utilizar entonces nuestra pantalla. Y si queremos tener una copia fiel de los datos con los que estamos trabajando, bueno, pues vamos a tener necesidad de tener una impresora. El tercer elemento que hablaremos son los recursos de software. Bien, ya hablamos en algunas clases anteriormente, en otras asignaturas, ustedes hablaron un poco del software. En la clase de hardware hablaron un poco de la instalación de sistemas operativos. En la clase de sistemas operativos incluso hablaron de los sistemas operativos. Ahí podemos ver sistemas operativos Windows, sistemas operativos Linux, sistemas operativos Macintosh. Incluso en nuestros celulares hablamos de sistemas operativos Android. Es decir, cuando hablamos de software, estamos hablando de un software que va a controlar el hardware, pero nosotros vamos a hablar de un software de aplicaciones, ¿verdad? Que es donde vamos a estar trabajando nosotros para el desarrollo de los sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos de software para aplicaciones, estamos diciendo que son programas que dirigen el procesamiento para un uso particular de computadoras por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, podemos hablar de un programa que analice las ventas de una empresa. Podemos hablar de un programa de nómina. Podemos hablar de un programa de procesamiento de palabras. Y si hablamos ya de especialidad como tal, pues entonces podemos hablar de programas para diseño gráfico. Luego tenemos el otro software que serían procedimientos. Estas son instrucciones operacionales para las personas que utilizan un sistema de información. Es decir, vamos a completar un formulario, podemos tenerlo impreso en un papel o podemos trabajarlo en un software.
Y podemos hablar de los recursos de los datos, ¿verdad? Los datos podemos decir que son la materia prima de todo el sistema de información. Cuando ustedes van a hacer un análisis de sistema, lo primero que van a hacer es corroborar, investigar, preguntar para luego analizar. Es decir, vamos a ir a ver al usuario. Me van a decir a mí, yo quisiera tener, por ejemplo, un sistema de matrícula, ¿verdad? En un colegio, en una universidad. Entonces ahí podríamos decir lo siguiente. ¿Aló? Ajá. En la casa, ¿no? Dale, si te digo a primera y dale. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? Usted se sienta, ¿verdad?, a analizar y comienza a solicitar información. Por ejemplo, qué horarios son los que tiene clase, cuántas aulas de clase habrán, ¿verdad? En el proceso de matrícula, si vamos a poder permitir o que lleven una clase que deben, que no deben, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura que va a tener este sistema? Si nos vamos, por ejemplo, a un sistema de nómina, es decir, tenemos que conocer un poco los aspectos contables, es decir, cuánto cuesta la hora, cuánto va a ganar en el día, cuánto van a ser las horas extras. Y informe esto, vamos a estar tomando nota. ¿Qué documentación llevan para eso? ¿Cómo se paga? En un caso de inventario, de la misma manera, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros primero estamos recopilando todos los datos, ¿verdad?, para que podamos, conforme a eso, comenzar a trabajar. Por eso estamos considerando los datos como recursos de datos que se manejan de forma efectiva para beneficio de todos los usuarios finales en una organización. Los datos pueden adoptar muchas formas, incluidos los datos alfanuméricos tradicionales que se componen de números y letras, y otros signos que describen transacciones comerciales, así como otros acontecimientos y entidades. Los datos de texto, que constan de oraciones y párrafos en las comunicaciones escritas, datos de imágenes como forma gráfica y figura, y los datos de audio, la voz humana y otros sonidos son formas importantes de datos. Como hemos visto en esta parte, ¿verdad?, de nuestra introducción, estamos hablando de que los datos van a obtener un elemento importante en los sistemas de información. Estos datos se van a organizar en bases de datos que tienen datos procesados y organizados en bases de conocimiento que incluyen conocimientos sobre una variedad de formas como hechos, reglas y ejemplos de casos sobre prácticas empresariales exitosas. Bien, hasta aquí pues vamos a dejar nuestra introducción. Les recuerdo que tenemos ahí en la plataforma los ejercicios, las tareas, hay que completarlas, tenemos que hacerlas para poder acumular nuestros puntos. Si tenemos alguna pregunta, quiero escuchar Dani o Carlos. Profe, una pregunta. No, ¿Quién va a hablar primero? No, dale, Carlos, dale. Ajá. Bueno, mi pregunta es, profe, es que si, bueno, estaba revisando que en la tarea es un ensayo, ¿le Sí. podría poner imágenes? Porque ensayo lleva todo eso. No, por precisos, o sea. Por eso creo que especifique ahí con normas APA. Cuando yo le digo normas APA, usted tiene que llevar una portada, tiene que poner la introducción, tiene que poner imágenes, tiene que poner gráficos, depende para lo que usted investigue, lo que va a poner ahí. Ok, profe, cierto. Ajá, Dani. No, igual esa era mi duda, porque igual estaba viendo aquí esto de lo del ensayo. Sí. Pero bueno, ya nos explicó, pues. Sí, o sea, un ensayo es una investigacióncita pequeña que usted va a hacer sobre el tema. Luego que investigue, recupera datos. Recuerden también de que al final en el ensayo me tienen que poner ustedes de dónde tomaron la fuente, ¿verdad? Entonces, Sí, como la bibliografía. Ajá, pero aquí se llama webgrafía, porque si es de la web es webgrafía. Si lo toma de un libro, pues okay. le ponen bibliografía.
Bueno. ¿Alguna otra pregunta? En sí, profesor, este va a ser el horario de su clase. Sí, yo por eso consulté temprano cómo estábamos de tiempo, si a esta hora, si usted quiere lo podemos pasar a las 7, no sé cómo están ustedes, pues. No sé. Bueno, por mí está bien, pues. Sí, por eso yo les consulté temprano, pero nadie respondió, lo dejé por eso a las 6:30. Como el Zoom que utilizamos nosotros me permite solamente media hora, pues sería de 6:30 a 7. Ok, no hay problema, sí, entonces. Dani, ¿no hay problema? No hay problema para nada. Recuerden que tenemos que hacer esa tarea, ¿verdad? Esto es una tutoría. Tienen ustedes, ahí se los puse bastante fácil. Hay que acumular los 100 puntos. ¿Verdad? Al final, pues, estaba viendo que el grupo, pues, ya tiene los conocimientos de lo que yo pensaba darle, que es sobre programación en bloque. Ya ustedes lo vieron en la clase de inteligencia. Así que les va a salir fácil el proyecto final. Ok. ¿El proyecto final va a ser en grupo o va a ser individual? No, creo que va a ser individual, al menos que ustedes quieran reunirse. Pero todavía estamos lejos, nos ponemos de acuerdo. Sí, Recuerden que son 6 sesiones nada más. sí, Son estaría 6 bien. semanas y la séptima es eso. Ya como la cuarta semana podemos verlo del proyecto final. Sí, ahí lo vamos a ver en el transcurso de la Está clase. bien, pues. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos? Le recuerdan a los muchachos la hora para que ellos se conecten, porque aquí vamos a abordar algunos Sí, temas sí. que tal vez no los tengan ahí ustedes. O alguna Está consulta, todo alguna claro, duda. por el momento está todo claro. Bueno, alguna consulta, alguna duda que tengan, para eso vamos a hacer nuestras clases, ¿verdad? En Zoom, para que ustedes me hagan las consultas y aquí yo les contesto. Es decir, ustedes durante la semana también no tienen dudas y el día viernes a las 6:30, pues podemos empezar debatiendo las dudas y luego pues lo que vamos a hablar sobre el tema. ¿Estamos claros? ¿No hay duda? No hay duda, profe. Bueno, pues si no hay duda, pues llegamos hasta ahí por el día de hoy. Muchas gracias. Estaba la ingeniera por ahí, no sé si iba a decir algo. O solo se No, conectó. realmente solo Solo se, estamos los tres. solo se conectó para ver si estábamos en clase, ¿verdad? Bueno, por si acaso le dice que estuve presente. Está bien, hombre, yo paso asistencia, no te preocupes. Bueno. Está bien, buenas noches, pues nos vemos. Buenas noches, profe, cuídese. Buenas noches, profe, cuídese. Mucho gusto. Déjenle, pues.